Bueno, no sé si conocerás las cuevas del norte de España, al menos de nombre. De nombre, por supuesto, y en el programa hemos hablado muchísimas veces, ¿verdad? Claro. Y he estado en Santillana del Mar, pero he estado ahí al lado. Ese es mi pueblo, que lo sepas, Santillana del Mar. Sí, Hombre, el pueblo de las tres mentiras. Ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Pero es precioso, Sí, es desde luego, y además allí está ubicada Altamira, la cueva de Altamira. Pero no solo tenemos Altamira, tenemos decenas de cuevas más sin las cuales sería imposible explicar lo que luego sucedió en Altamira, es decir, con pinturas rupestres de hace miles de años previas a los bisontes de Altamira. Y para poder profundizar en los orígenes del arte y en estas maravillosas cuevas de las que yo estoy enamorado, hemos traído esta noche al director de las Cuevas de Cantabria, también director del Museo de Prehistoria de Cantabria, Roberto Ontañón. Un fuerte aplauso para él. Hola Roberto, ¿qué tal? Roberto, amigo, ¿qué tal estás? Muy bien. Sentaos. Así, ¿no? Por favor. Bueno, Roberto, antes de nada, ¿qué es para ti el arte? Ya sé que es una pregunta muy difícil, que cada uno tenemos un concepto, pero estoy obligado a hacerla. A mí ya me la he hecho, ¿eh? Sí, que es algo que suscita sensaciones, ¿no? Yo te voy a dar una respuesta quizá más académica, ¿no? Desde mi punto de vista, que es el del prehistoriador. Y digamos que el arte es una forma de expresión gráfica de un pensamiento simbólico, ¿no? Dicho con toda la generalidad que esto implica. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con con el desarrollo de la capacidad de desarrollar pensamientos simbólicos, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra propia especie. Y al mismo tiempo tiene que ver con yo creo que es una necesidad innata en nosotros. Expresarnos de diferentes maneras y, entre otras, a través de la pintura, de la escultura. Eso comentábamos Jordi y yo hace un momento, ¿no? Que parece que en nuestra especie hay un deseo de plasmar esas ideas que pululan por nuestra mente, ¿no? Y las pruebas las tenemos en nuestra tierra, en Cantabria, ¿verdad, Roberto? Sí, desde luego. Roberto, ¿dónde sitúas el origen del arte? Ya sé que es muy difícil situarlo, pero por darnos algunos datos. Yo creo que no es difícil. El origen del arte yo lo sitúo en África. Sudáfrica, ¿no? África, que es de donde proviene nuestra especie. Nuestra especie sale de África. En África hay hallazgos, por no hablar de estos hallazgos de humanidades anteriores, de heidelbergensis o incluso de Homo erectus, ¿no? Con algunos cantos con formas determinadas, algunos huesos con marcas. Conchas, ¿no? Grabadas también. Algunas conchas, cáscaras de avestruz, por ejemplo, han aparecido también. Ya hablando de Homo sapiens, en fechas de 60, 80.000 años, hay en algunas cuevas sudafricanas, en Blombos, por ejemplo, hay algunos huesos y algunas conchas de avestruz que tienen esquemas geométricos, ¿no? Que no son simples marcas de descarnados, sino que siguen una pauta determinada. Nosotros salimos de África y en ese recorrido llegamos a Europa. El arte rupestre paleolítico, como nosotros lo conocemos, es un fenómeno, digamos, que se desarrolla en Europa occidental, ¿no? Como te decía antes, de los Urales hasta Portugal. Pero hay muchos otros artes prehistóricos en el mundo, en los 5 continentes. O sea, es un fenómeno universal, que luego tiene sus expresiones. El arte aborigen australiano, que es maravilloso. Hay un arte específico en Sudáfrica, hay un arte maravilloso en los bosquimanos, por ejemplo, en el centro y sur de África. Y el arte rupestre paleolítico, que es el que más cercano estoy yo por mi trabajo, que es un fenómeno, digamos, propio y particular del sudeste de Europa, sobre todo. Qué interesante, porque al igual que pasa con las lenguas, ¿no? Que siempre nos tratamos de fijar un lugar concreto donde nacieron, ¿no? Eso es imposible, es un fenómeno geográficamente mucho más extendido. Con el hallazgo de las manos en Indonesia volvemos a lo mismo. Tenemos unas manos en Cantabria datadas por Pike de una fecha muy aproximada a las manos de Indonesia, ¿no? O sea que de manera paralela o simultánea, bueno, casi simultánea, parecen emerger, ¿no? En todo el mundo. Pero ten en cuenta que a lo largo de la prehistoria hay fenómenos que prácticamente de forma simultánea suceden en diferentes partes del mundo, ¿no? Es una cosa realmente maravillosa. Por ejemplo, el inicio del Neolítico, la producción de los alimentos, se da al mismo tiempo, o prácticamente al mismo tiempo, en Mesoamérica con el maíz, en el Próximo Oriente con el trigo y la cebada, y en el Lejano Oriente con el arroz. La aparición del arte rupestre paleolítico en Europa tiene que ver con unas circunstancias concretas. Es un clima glacial, abundancia de cuevas donde refugiarse. La ventaja de las cuevas es que, como son medios, digamos, más cerrados, se conserva perfectamente, ¿no? Y de esa manera llega hasta nosotros y nosotros podemos analizarlo, pero digamos que conocemos una parte muy pequeña de lo que realmente debió ser toda la plasmación gráfica de estas ideas, de este pensamiento simbólico de nuestros antepasados. Y en cuanto a cueva, un espacio, un lugar concreto dentro, ¿hay alguno que te llama la atención o al que te gusta recurrir? Quizás el de Covalanas, esa pequeña capilla que hay al final. Covalanas es una maravilla de cueva y me encanta, y me parece que tanto el entorno como el interior de la cueva es una
es un ámbito magnífico, pero yo sí tengo que hablar de una, indudablemente la Cueva de la Garma, en Omoño, que montan al monte, que tú has conocido recientemente. Hace poco y que nos adentramos en ella. Y que es un sitio absolutamente excepcional en el mundo. Tiene un conjunto de rupestre paleolítico magnífico, la cueva es preciosa y además hay prácticamente 600 metros cuadrados cubiertos de una alfombra de restos que dejaron los habitantes de la cueva hace 16.500 años. Lleno de huesos, de útiles... De objetos decorados, utensilios, 16.000 años. Pues Roberto Ontañón, muchísimas gracias por habernos acompañado y ahora vamos a seguir en el Paleolítico. Espero que nos veamos muy pronto. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gracias. Encantado, Roberto. Hasta pronto. Oye, ¿pero qué haces ahí? Bueno, bueno, hablabais de arte y esto...